asambleísta Paula Pavón. Estaba aquí, por eso me puse. He venido recién. ¿De dónde me... ¿Aló? Gracias, compañero presidente, compañeros y compañeras, buenos días. Creo que es importante comprender que la sociedad ecuatoriana presenta cambios profundos en lo político, en lo social y en lo económico, y por lo tanto la legislación que aprobemos en esta asamblea tiene que pensar en los cambios que enfrenta la sociedad ecuatoriana y también tiene que pensar en un mediano y largo plazo. Las leyes tienen que perdurar y, por lo tanto, elaborar un nuevo Código Penal integral significa pensar en lo que está viviendo la sociedad ecuatoriana en este momento y también cómo pueden las formas del delito cambiar y, por lo tanto, estar presentes en la sociedad ecuatoriana. Quiero iniciar esta intervención felicitando el trabajo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Creo que ha hecho un trabajo extenuante, un trabajo profundo que ha permitido que el Pleno de la Asamblea, pero sobre todo la sociedad ecuatoriana, tenga ya un documento en firme sobre el cual discutir. Y creo que ese es un avance importante que ha realizado la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, haciendo modificaciones importantes al proyecto que inicialmente ha llegado a la Asamblea Nacional presentado por el Ejecutivo. Quisiera hacer algunas puntualizaciones, presidente, respecto de los temas que han sido ya debatidos la semana pasada y durante las horas desde que esta sesión plenaria se ha instalado. Y quisiera iniciar con la intervención que realizaron las compañeras desde la Casa Legislativa de Cuenca, la intervención de Herrera y la intervención de la compañera Dalila. Primero, señalar el reconocimiento que hacemos al papel que jugó la Ley 103. Creemos que fue fundamental porque por primera vez se evidenció que los temas de violencia de las mujeres y violencia intrafamiliar no eran asuntos domésticos y eran asuntos que debían ser tratados por el Estado ecuatoriano, en donde la Administración de Justicia tenía la obligación de intervenir. Por eso reconocemos el papel fundamental que ha jugado la Ley 103. Y también queremos decir que bajo ninguna circunstancia en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado o los asambleístas, hombres y mujeres que representan la bancada de país en esa comisión, tienen la voluntad de eliminar la Ley 103. En efecto, hay una preocupación por una serie de artículos que han sido derogados que en cierto momento se señalaba contienen la parte medular de la Ley 103, que son las medidas cautelares. Creemos que este es un tema que tiene que corregirse en el procedimiento, por lo tanto, en el libro 2. Creo que también es importante colocar en el tapete que este Código Integral Penal recoge una lucha histórica de las organizaciones de mujeres en el tema de violencia. Colocar la violencia de la mujer, y posiblemente ahí la compañera Peña Herrera tenga razón, debemos tipificar claramente como violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar hoy esté tipificada como un delito. No podemos desconocer que eso es un avance. Por lo tanto, creo que es importante reconocer que este código en temas de derechos de las mujeres es un avance, que hay que perfeccionar el procedimiento en el tema de violencia intrafamiliar. Estamos de acuerdo, compañeros y compañeras. ¿Y por qué es importante verle al Código Integral Penal como una posibilidad y como una puerta para corregir los temas de violencia? Porque la encuesta entregada por el INEG en marzo de este año todavía nos dice que con ley de violencia intrafamiliar contra la mujer, con boletas de auxilio, 6 de cada 10 mujeres en este país siguen siendo maltratadas y violentadas física, psicológica, sexual o patrimonial. Posiblemente sin la ley esto sea todavía más dramático, pero creo que en vez de descalificar el trabajo del Código Integral Penal, tenemos que mirar la oportunidad de perfeccionar el procedimiento, un procedimiento expedito, como dice la Constitución en el caso de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar,
que sea pronto, que tenga medidas cautelares, que no solamente tengamos la boleta de auxilio, sino medidas que paren la violencia en el momento en que está ocurriendo. Así que, compañeras, a partir de esta intervención y para quienes nos están escuchando, les invitamos conjuntamente a trabajar este procedimiento. Creo que el informe para segundo debate tiene que contener este procedimiento que cumple el objetivo: disminuir la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, y que tenga mecanismos expeditos que paren la violencia. No puedo dejar de intervenir, compañeros, sin reconocer que los temas de violencia no se pueden ver de manera aislada. Y por eso señalo que hay un avance en este Código Integral Penal. Tipificar el femicidio y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva son fundamentales. La violencia no se la puede mirar de manera aislada. Y creemos que esto significa avanzar en esa lucha histórica que han tenido las organizaciones de mujeres. Ya se han dado algunas intervenciones sobre el tema del aborto no punible. Y quiero hacerlo con la misma fuerza, pero con la responsabilidad que el caso amerita. No podemos desconocer una realidad que agobia a las mujeres ecuatorianas y a las familias. Muchas veces creemos que el tema de una violación es un tema que no sucede, o como se decía ya en este pleno, se da a oscuras y entre callejones. Falso. El tema de la violencia está presente también en los senos más cercanos a la familia. Muchas veces en donde los padres o quienes tienen la responsabilidad de la crianza de menores de edad son los que están haciendo abuso de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso pasa en nuestro país. Así que el tema del aborto, la despenalización del aborto en el caso de violación, es absolutamente vigente. No podemos seguir criminalizando a las mujeres en este país cuando además han sido violentadas en lo más íntimo de su ser y su alma. Por eso creemos con fuerza, compañeros y compañeras, que estos temas tienen que ser colocados en el debate, no de este Parlamento, sino en el debate de la sociedad ecuatoriana. Posiblemente estos temas no son de agrado para tratar entre políticos y políticas, porque existe una sociedad todavía que rechaza temas complejos, porque el tema de la moral y la religión sigue incidiendo en la educación de nuestras nuevas generaciones. Pero nosotros, que tenemos la obligación de legislar y de mirar la integralidad del derecho a la vida, lo tenemos que colocar en este Parlamento. El derecho a la vida no se lo puede ver simplemente con una mirada o con una arista. ¿Dónde está, pues, el derecho a la vida de las mujeres? ¿Dónde está el derecho que tenemos las mujeres a tener una vida libre de violencia? Ese derecho está también garantizado en la Constitución de Montecristi. Así que la responsabilidad en este tema, compañeros y compañeras, tiene que acompañar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Despojarnos de todo tipo de dogmas y pensar en la realidad que tienen las mujeres ecuatorianas. Y esa realidad nos dice que en el 2008 se presentaron 10.672 denuncias por delitos sexuales en la Fiscalía. De esas, solo 300 tuvieron sentencia. En casos de violación, se conoce que anualmente 312 mujeres entre adolescentes, jóvenes y adultas han sufrido un embarazo. Entonces, esto no es utópico, esto pasa en la sociedad ecuatoriana. Un 21% de nuestros niños, niñas y adolescentes ha sufrido alguna vez un tipo de abuso sexual. La necesidad del aborto siempre va a existir, porque la violencia sexual y los embarazos deseados son hechos que ocurren diariamente en la vida de las mujeres, pero además en la vida de las familias ecuatorianas. A veces creemos que el tema de la interrupción del embarazo es una decisión que atañe simplemente a la mujer, que además debería ser así, pero atañe a la familia en su integralidad. Es importante que la sensatez reine en este tema. Defendamos la vida digna, defendamos la vida sin violencia. No es posible pensar que en este siglo aún se piense que las mujeres no corremos peligro de muerte ante un embarazo.
Pensemos que las mujeres que viven en situaciones de insuficiencia renal, de insuficiencia cardíaca o hasta un cáncer están poniendo en peligro su vida. Defendamos el derecho a la vida desde la integralidad. Yo quisiera finalizar esta intervención, compañero presidente, señalando que hay cuestionamientos de lado y lado a este informe para primer debate. Cuestionamientos señalando que se está proponiendo un populismo penal. Creo que es importante la nueva tipificación de delitos. Posiblemente algunos ya estaban planteados en el Código Penal, pero no pensemos únicamente desde los legisladores que abrimos el Código Penal y encontramos la tipificación del delito. Pensemos en los operadores de justicia. Pensemos en esos operadores de justicia que muchas veces hacen caso omiso del delito y de la tipificación del delito, de las atenuantes y de las agravantes. Por eso creo que es importante haber avanzado en la tipificación de nuevos delitos, como el sicariato, como el secuestro exprés, como la mala práctica profesional, como el crimen organizado. Posiblemente desde la técnica jurídica no encontremos la respuesta, pero encontremos la respuesta también desde lo que está demandando la ciudadanía. Y obviamente creo que es fundamental en este nuevo Código Integral Penal mantener la proporcionalidad de la pena. Este principio jurídico es clave en todos los delitos que ya se han mencionado. Creo que es fundamental que los compañeros y compañeras de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado mantengan este principio y acompañe todo el debate. Este Código Integral Penal tiene que responder a los derechos y al principio de garantía de derechos que establece la Constitución de Montecristi. Este es un primer documento, construyamos conjuntamente este código que es fundamental, porque cuando se habla de privar de la libertad a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, hay muchos temas que están en juego. Gracias, compañero presidente.